al final, claro, Vamos entendiendo. puede darse cuenta que no hay nada que juzgar, que mientras tú juzgues a alguien, en este caso juzgas a algún ancestro, vas a seguir ligado con su historia. Sí. ¿Por qué? Porque estás diciendo hay un victimario, es decir, hay alguien que está haciendo un daño. Good morning. Llegó la tocaya. Bienvenida a mi Tokis. Y hoy entre tocayas hablaremos. Entre tocayas estamos haciendo historia de vivir para contarlo. Y este podcast es presentado por Ridu Briggs, Collaborative Management Group Miami, and Healing from Mother Earth. Hola, bienvenidos a Entre Tocayas Podcast. Y hoy vamos a hablar de constelaciones, pero primero, Toki, creo que nos tienes que decir algo hoy. Bueno, en nuestro episodio de hoy tenemos nuevamente a nuestra maravillosa Ana María y queremos contarles que tenemos unos sponsors maravillosos que hoy nos están vistiendo y los accesorios. El sponsor de la ropa es Nude Moda, así que nuestra Tokis y yo andamos muy chic con la ropa de Nude Moda. Y los accesorios, Ridu Briggs y Karina Heredia, Karina por allá también, exhibiendo sus hermosos zarcillos. Y el anillo también es de Karina, ¿no? Sí, allá. Bueno, vamos al grano a contar las historias que nos trae hoy Ana María acerca de las constelaciones familiares. Y por supuesto siempre empezamos con un concepto breve, ¿verdad? Hoy no les vamos a leer nada porque Ana María tiene el concepto perfecto. Así que Ana María, bienvenida Ana María. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. Ay, no, estamos súper felices y así como que quiero saberlo todo. No, y todo el mundo está esperando por este episodio porque primero, gracias a Netflix, se ha dado mucha información con respecto a esto. De hecho, yo le mostré la serie a mi esposo de las constelaciones para que tuviera una idea de lo que es. Así que, bienvenida Ana María, como siempre. Muchas gracias. Sí, esa famosa serie, Mi Otra Yo, súper recomendada, porque muestra cómo es la dinámica de las constelaciones familiares. Exacto. ¿Y de qué se tratan las constelaciones? Se trata de reorganizar la energía que hay dentro del sistema familiar. En todos los sistemas familiares necesita haber un orden para que puedan fluir la vida, la energía, el amor. Uh-huh. Pero resulta que en ocasiones se ha desordenado esta energía. Entonces, por vivencias que se han tenido, por situaciones, por duelos no resueltos, entonces ha habido un desorden en este sistema familiar y de lo que se trata es de reorganizar esto para que cada uno pueda ocupar su lugar y asimismo cada uno también pueda vivir su propio destino, su propia vida. Porque en ocasiones venimos enganchados con historias que no son nuestras y viviendo bloqueos en nuestra vida debido a estas vivencias que no pudieron sanarse en el pasado. Así que bueno, para las constelaciones es importante poder liberar toda esta energía de dolor, de sufrimiento, reconocer sobre todo ese sufrimiento que esos ancestros han vivido, porque muchas veces sabemos lo que pasó, sabemos la historia, pero no hemos reconocido el sufrimiento. Simplemente, por ejemplo, sabemos, no, a mi abuelo lo mataron, así que pesar, pero ¿quién le ha reconocido el sufrimiento a ese abuelo de haberse tenido que ir tan pronto? A esa abuela de haberse quedado viuda. Por ejemplo, si es tu padre o tu madre que quedó huérfano, ¿quién le ha reconocido el dolor de haber perdido a ese papá en ese momento? Entonces, de eso se trata, de reconocer ese sufrimiento para poder separar los destinos y uno poder vivir su propia historia. Eso es también lo que le llaman honrar, ¿no? Sí, claro, honrar a estos ancestros, porque ¿qué es lo que sucede? Mientras estamos ligados a la historia del ancestro, que eso se llama una lealtad familiar invisible, estamos honrándolos desde el lado del sufrimiento, no desde el lado de la vida. Entonces, ¿qué es honrar desde el lado del sufrimiento? Es como si yo le dijera al ancestro, para honrarte, yo voy a sufrir como tú sufriste. Sí. Entonces, un ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, la abuela se quedó viuda
Y la nieta tiene bloqueos en sus relaciones de pareja. Entonces, como si la nieta en esos bloqueos en las relaciones de pareja le dijera, abuela, para honrarte, desde el sufrimiento, por supuesto, que es desde el lado inconsciente, no voy a tener pareja o no voy a hacer vida de pareja, así como tú no pudiste hacer la tuya, porque interrumpiste esa vida de pareja. Claro, entonces... ¿Por qué escogemos el sufrimiento para nosotros poder liberar a una persona? Porque no es consciente. Porque todo esto es a un nivel inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra que tenemos esta lealtad? Nuestra vida, lo que siempre digo, mira tu vida, los obstáculos, mira lo que está sucediendo, exactamente, mira las dificultades, los bloqueos, y ahí dentro de ti es donde está la respuesta. Entonces, quizás puedas estar ligado a la historia de alguien, de un ancestro masculino o femenino, y entonces en esa lealtad invisible lo estás honrando desde el sufrimiento, sufriendo como él o ella sufrieron. Wow, ¿sí? Impresionante. Y lo más importante es, y lo que me gusta de cómo tú haces las constelaciones, es que tú las haces bioconstelaciones. Quiero que nos expliques cómo es que se trabaja esta parte. Yo estoy en silencio porque yo estoy así como que tratando de, como una peli, capturando todos esas terminologías, porque yo veo que tú explicas y yo digo, oh, sí, wow, pero ajá, ¿cómo se mastica todo esto? Sí. Bueno, ¿por qué le llamo bioconstelaciones? Le digo bioconstelaciones porque me gusta mucho combinar la biodescodificación con las constelaciones familiares. Que no es lo normal. No es lo común. Eso exacto, es lo no es lo común. entienda. Pues hay gente que se dedica a hacer biodescodificación, o hay gente que se dedica a hacer constelaciones familiares. Igual, todos estos caminos tienen el mismo objetivo, que es sanar, que es traer más al consciente esa parte inconsciente. Claro, que no es solamente, perdona que te interrumpa, no es solo sanar la parte de una enfermedad física humana, sino también es sanar la parte espiritual del alma, de las emociones. Claro, es que no solamente estamos enfermos en el cuerpo, estamos Exacto. enfermos en las emociones, en las relaciones de pareja, en las relaciones con el dinero, en una cantidad de aspectos de nuestra vida en los que tenemos bloqueo. A eso le podemos llamar un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es todo aquello que bloquea nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando combino esto de las constelaciones con la biodescodificación, me ha parecido súper poderoso, porque desde la biodescodificación es una manera diferente de escuchar a la persona, es decir, no solamente escuchas su historia, escuchas su cuerpo, escuchas sus órganos, escuchas su vida, escuchas sus programas inconscientes. Entonces, para mí ha sido súper útil y, como decía, muy poderoso poder combinar estas dos herramientas para poder acompañar a la persona a que pueda darle movimiento otra vez a todas estas energías, es decir, todos estos programas inconscientes que en este momento determinado están de alguna manera bloqueando o dificultando algo en su vida. Por eso es que a veces dicen que muy probablemente tú arrastras cosas que realmente no tienen que ser tuyas ni para ser vividas por ti, porque las vienes trayendo de tus ancestros y de otras personas que han estado en tu árbol genealógico. Exactamente, sí, así es. Entonces, a veces uno dice, pero es que eso no es mío. Entonces, ahí yo digo, bueno, sí, no es tuyo, pero sí es tuyo. ¿Por qué? Porque si lo estás viviendo tú, hay una responsabilidad en ti para transformarlo. Y eso es lo lindo. Tienes el poder de transformarlo si lo estás viviendo. Ajá. Es decir, todo lo que necesitamos cambiar, tenemos el poder de hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es poder darnos cuenta cuál es esa memoria que traemos desde la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y habrá gente que diga, bueno, pero no sé nada de mis ancestros, no sé nada de mi historia, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo sanar esto? Y la respuesta es, el inconsciente tiene toda la información. Wow. Tú tienes toda la información, así no sepas quién lo vivió. ¿Y cómo lo investigas? No, tu cuerpo, Te voy ¿cómo a llega a decir, memoria? A mí me pasó, ¿te acuerdas? Me pasó Ana María y Tokis. En la primera constelación que yo hice, Ana María llamó a toda la parte femenina de mi familia. Y apareció mi abuelo, que yo no conocí nunca, ni me acordaba cómo se llamaba, y apareció en la constelación. Tu abuelo materno Paterno. o paterno. Porque mi papá tampoco lo conoció. Una persona que en mi vida nunca estuvo. Y nunca se habló de él. Ok. Sí, ¿Te acuerdas? Claro, Quiero claro, que me expliques acuerdo, esa me parte acuerdo. porque eso es súper, súper poderoso. Para mí fue
impresionante y saber que él me cuidaba a mí, imagínate tú. Sí. Era a mí como mi ángel protector. Es que eso es una parte muy bonita de las constelaciones. Sí. Que, ¿por qué funcionan primero que todo? Porque todos somos una sola energía. Todos estamos conectados. No hay separación. Entonces, en el momento en que dentro de la constelación se pasa a representar a alguien o a algo dentro de la constelación, en ese momento la persona va a tener sensaciones, va a experimentar cosas o no, que todo es sincrónico, es decir, ocurre como necesita ocurrir, y de ahí sale mucha información. Entonces es muy bonito porque la persona dice, ¿y será que me lo estoy inventando? Y en el momento no te lo estás inventando, en ese momento estás conectado ahí con la energía. Exactamente, con la energía de esa persona o de eso que está representando en el momento. Entonces, eso es lo chévere. En el momento sale la información que necesita salir y que nos permite reorganizar todo lo que en ese momento tenemos la intención de reorganizar. Por eso les digo que es algo que a la mente racional lo deja sin explicación. Porque, pero ¿cómo va a hacer eso? Repito, todos estamos conectados, somos una misma energía. Y entonces en esta representación la persona puede tener sensaciones, puede inclusive decir, yo siento decir esto y va a ser lo necesario. Y no, a veces no lo dices. A ver, si lo dices o no lo dices, es sincrónico. Entonces ahí por eso el papel de la persona que está acompañando la constelación es donde puede ver, claro, qué es lo que está sucediendo y también pues colaborar con esa reorganización en ese momento. Entonces, para volver a retomar lo anterior, así no tengamos la información, por supuesto que podemos sanar. Y yo pregunto, ¿hay tipos de constelaciones o solo existe una? Mira, Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones familiares. Él ya, yo no digo murió, él ya cambió de dimensión energética. Pero lo que varía, que yo he visto, es la manera en que se guían las constelaciones. Es decir, cada persona lo hace, no sé, incluyendo quizás sus propias herramientas, pero nunca he visto un constelador que haga las constelaciones exactamente iguales a otra persona. Entonces me parece bonito también porque cada uno, personal, dependiendo también de su trabajo personal, todo, por ejemplo, yo lo combino con la biodescodificación. Entonces, sí, cada uno pone su toque, pero al final la intención es la misma, es reorganizar el sistema familiar. Y todos somos energía, entonces cuando tú te conectas, yo lo siento cada vez que hago una constelación, tú sientes la persona que estás representando y piensas cosas y dices cosas que no eres tú. Que no son tuyas. Bueno, tú lo viviste, ¿no, Toki? Cuando tú fuiste, se siente parte de ese momento y después ya, cuando uno termina la sesión, cada quien vuelve a su estado normal y se resuelve lo que se estaba buscando. Y eso es importante, claro. Cuando uno está haciendo la constelación, las personas que están participando están al servicio de la constelación en ese momento representando los diferentes roles, pero una vez termina la constelación, uno simplemente corta y suelta, ya no estás más conectado con ese rol y listo, ya. O sea que no hay nada que temer, porque hay personas que dicen, no, eso me pareció horrible. No, siempre necesita haber un espacio seguro y una intención que a mí me gusta poner desde el principio es: todo lo que se hace aquí se hace desde el amor. Todo lo que se hace aquí acepta solamente vibraciones de la más alta frecuencia, es decir, y de la luz, en el amor y en la luz, exactamente. Exacto. Todo desde ese espacio. Porque es importante también mantener ese tipo de energía. Es algo que se mueve, o que mueve mejor muchas cosas, pero que desde que pongas esa intención firme de que todo se hace desde el amor, desde la luz, desde altas vibraciones, entonces es un espacio completamente seguro donde solamente se abre espacio para la sanación. Ya. Eso es muy importante que lo hayas dicho, porque hay mucha gente que piensa que es una religión y no lo es. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, es energía. Estábamos hablando antes de comenzar el podcast, que nosotros todos somos energías y al final esto es prestado, es un cuerpo que uno viene a vivir situaciones porque las tiene que vivir,
Pero esto es una herramienta, se podría decir, que ayuda mucho a entender, a no juzgar. A mí me ayudó mucho también a no juzgar a mis familiares por cosas que yo pensaba que eran negativas, que lo hicieron conmigo, y yo decía, mira, ya no lo juzgo de esa manera porque las constelaciones me hicieron entender las cosas diferentes. Así es. Entonces, Porque está sanando. Porque está Entonces sanando. sanas esa emoción y ese sentimiento de juicio que tenía con esas personas. Y también entiendes por qué esa persona hizo X cosa también. ¿Por qué y para qué? Exactamente, es que uno al final, claro, Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. puede darse cuenta que no hay nada que juzgar, que mientras tú juzgues a alguien, en este caso juzgas a algún ancestro, vas a seguir ligado con su historia. Sí. ¿Por qué? Porque estás diciendo hay un victimario, es decir, hay alguien que está haciendo un daño, hay un perpetuador. Entonces, mientras haya un victimario, hay una víctima. Y si hay un victimario y hay una víctima, necesita haber un salvador. ¿Sí? Y muchas veces venimos en ese rol también de salvadores. Entonces, sí. por eso es que no hay nada que juzgar, porque si la persona hizo lo que hizo, es porque no podía haberlo hecho diferente. Wow. No podía haberlo hecho distinto. Por eso el no juicio, como decías, es importantísimo aquí. Y es lo que uno va dándose cuenta. Sí, no hay nada que juzgar. Sí, puedo hacerlo no hay distinto. nada para que tú te victimices y no hay nada para que tú te pongas de salvador. Tienes que como que controlar, porque no es fácil. A veces uno quiere ayudar y de repente el ayudar perjudica porque estás poniéndote de salvador de alguien que no necesita ser salvado, porque esa persona tiene que salvarse a sí misma. Y de la misma manera, pienso yo, no sé, y de la misma manera, cuando tú te pones de víctima y que, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces, porque uno se victimiza de un hecho que probablemente no era victimarse, sino entender. Aprender. Era aprender, exacto. Mírala tan entendida. Para la Toki, como le dices, es importante entender, es importante controlar. Sí, o sea, necesito, sí, claro, como la parte racional del concepto de definir claramente que, Sí, o sea, que estás sanando algo que no es tuyo. Claro, y no está Me libero. Claro, y no está ni bien ni mal, solamente hay que, Exacto. por ejemplo, eso es lo lindo de incluir la biodescodificación, son las palabras que usa la persona, que le llamamos los predicados. Entonces, claro, es importante para ti entender por tu historia, ¿sí? Quizás también la parte del control, que no es ni bueno ni malo, solamente que a veces estamos en un exceso y eso es lo que pasa a veces a limitar nuestra vida. Pero claro, cuando podemos ver aquí a través, por ejemplo, de las constelaciones, como decíamos, esa historia de ese ancestro, cuando podemos humildemente decirle, yo te veo digno o digna en tu dolor, pero no puedo hacer nada por ti. Exacto. Yo no te puedo salvar. Es que fue parte de tu aprendizaje, fue parte de tu historia. Y además, que aquí viene esta otra parte que decías, es ver a esos otros mucho más allá de esos cuerpos que han sufrido, de esos cuerpos que han pasado por esas historias tan duras. Lo que a mí me sirve mucho es ver el alma que ha estado aprendiendo, pero que el alma al final solamente vive esas experiencias para evolucionar. Que el alma en el fondo no sufre, solamente aprende, porque no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos almas, espíritus teniendo una experiencia humana. ¡Wow! Otro quote. Ana María, te voy a sacar un libro. Con todos tus quotes. Pero no son míos, pero los he escuchado y yo digo, tal cual, resuenan conmigo, claro. Entonces no somos esto, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no pasamos a identificarnos con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, como dice Cartol, no identificarnos ni con los pensamientos, ni con las emociones, ni con el drama. Simplemente tomar este viaje de la vida como una experiencia de aprendizaje. Hay situaciones duras, sí, hay momentos donde necesitamos llorar, por supuesto, pero todo eso hace parte de aprender. De ese camino que vienes a vivir. Sí. Sí, Una cosa que yo completamente. quiero que tú expliques muy claramente, cuando tú hablas de Salvador, porque a mí me ha costado, quiero que digas cuál es la diferencia entre ser Salvador y ayudar a una persona. Entonces, resulta que el Salvador ayuda sin que la ayuda se la pidan, y la ayuda tiene unas reglas.
Ay, qué Primero, maravilla. la ayuda necesita Hello. ser pedida. Si no te piden Escucha. la ayuda, no tienes por qué estar metido ahí. Pero Exacto. ¿qué pasa? El Salvador, como está en su rol de Salvador, necesita gente necesitada, ¿sí? Entonces va a estar buscando, a ver dónde puedo ayudar, pero en últimas no lo hace por la otra persona, lo hace por él o por ella. ¿Por qué? Primero, porque está tan identificado con ese rol que necesita ganar su valor a través de lo que hace por otros. Y segundo, porque cuando no ayuda, siente culpa. Entonces, lo lleva otra vez a estar para los demás. No es que ayudar no se pueda. Por supuesto, es hermoso. Es hermoso Claro, claro. ayudar, colaborar, es súper lindo. Pero es desde dónde lo haces. ¿Desde dónde lo haces? Entonces, desde el rol de Salvador, el Salvador siente que no existe para él mismo. El Salvador existe solamente para los demás. Entonces estamos en este exceso, como te mencionaba ahorita. No es lo que pasa es que a veces estamos en los excesos, y cuando estamos en los excesos es que ya tenemos un conflicto, ¿sí? Entonces el Salvador no existe para él, entonces existe a través de lo que hace por los demás. Entonces a veces puede volverse intrusivo, ¿sí? Porque la persona necesita atravesar también sus propias experiencias para crecer, para sanar, pero si alguien está ahí como Salvador metido en su vida, no le va a permitir atravesar eso que la persona necesita atravesar. Oh, Eso es claro, muy por eso. importante. No te metas donde no te han llamado. Claro, es verdad. pero claro, es que es verdad. Es verdad. En últimas, como les decía, la ayuda necesita ser pedida. Segundo, ayuda si puedes. ¿Cuánta gente hay que no puede, pero no puede decir que no? Porque el Salvador no puede decir que no. Entonces, se siente culpable cuando dice que no a alguien, pero no se siente culpable cuando se dice que no a sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo esta situación: si yo tengo 10 pesos para pagar mi renta mañana y viene alguien y me pide los 10 pesos prestados, y yo por no poderle decir que no a esa persona, porque yo necesito pagar mi renta mañana, entonces se los doy, y yo digo, yo después cómo resuelvo, esa ayuda no es genuina. Esa ayuda va a dejar un aprendizaje pendiente para mí, porque no lo estoy haciendo realmente porque yo lo siento, lo estoy haciendo es por la imposibilidad de decir que no, ¿sí? Oh, wow. Y por la culpa que eso genera. Entonces, para El Salvador es Claro. muy importante aprender a decir que no, si no puede. Puede decir que sí, por supuesto, cuando podemos ayudar, qué rico, pero si no puede, poder decir, mira, lo siento, no puedo en este momento y soy inocente. Ay, sí, eso me encanta. Y soy inocente. Eso me encanta. Y soy inocente, no culpable por no ayudar. Exactamente, porque la culpa es la trampa, es lo que engancha al Salvador a seguir salvando, Sí. ¿sí? Entonces no se tiene en cuenta él mismo, aplasta sus propias necesidades. De hecho, estar en un rol de Salvador es un impedimento para sanar. ¿Por qué? Porque no estás escuchando lo que tú necesitas para ti. Y cuando no escuchas lo que necesitas para ti, entonces, por ejemplo, a nivel físico, tu cuerpo va a decir, si no me estás escuchando, yo necesito hacer esta adaptación dentro de mí, porque no estás en contacto conmigo. Y te va ¿sí? a salir alguna cosa física para que tú le pongas un parado. Exacto, entonces quizás se biologice, o quizás sea simplemente en nuestras relaciones o en nuestra vida que vamos a estar en esos bloqueos o en esta sensación de ¿por qué nadie está para mí? Porque yo estoy para todo el mundo, pero a la hora que yo necesito algo nadie está. Yo digo, sí, claro, es que es completamente coherente, porque estás en un rol de Salvador y el Salvador no existe. Entonces el Salvador da, pero no recibe. Oh. Sí. Y como yo le comentaba a alguien en estos días, y un Salvador generalmente termina crucificado, ¿sí? Wow. Como terminó Jesús. Claro. Entonces es Dios mío. importante trabajar esto sabiendo que cuando hemos estado en este rol de salvadores, como eso forma una estructura en nuestra vida, entonces no es que vayamos a dejar de un momento a otro a decir, no, ya no me importan los otros. No, siempre nos van a importar los otros. Pero ¿qué es lo nuevo que vamos a empezar a integrar en nuestras vidas? Que yo puedo estar para mí, que yo existo, que yo puedo empezar a preguntarme qué es lo que necesito para mí, así el otro esté de acuerdo o no. Me parece Sí. buenísimo que hiciste esa aclaración. Claro, pero Porque eso es casi- algo que uno tiene que internalizar, porque me imagino que en algún Claro. momento uno se tiene que preguntar qué rol estoy haciendo en este momento en mi vida, ¿no? Pero es que eso nos pasa también con los hijos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestras amigas, que a veces están ahogándose, no piden ayuda y tú las quieres ayudar, no matter what, pero si no te pide ayuda, ¿qué puedes hacer? Nada. Nada. ¿Sabes qué Yo- puedes hacer?
acoger tu impotencia. Ay, eso ¿Por es muy difícil porque lo veo con mi hijo. Mi hijo a veces está en unas situaciones y yo, Marinela, no, nada. Y no digo nada, pero me cuesta. Claro, entonces ahí es muy lindo poder preguntarle a la otra persona, ¿puedo hacer algo por ti? Y si la otra persona te dice no, ok, pero es que eso es lo que impotencia. pasa. Yo le digo, ¿tú quieres que yo te dé un consejo? No. Ok. Y yo, ok. Qué duro, porque Te va estás a hablando de pasar, un hijo. te va a O sea, pasar. qué duro esa parte de la familia, cuando es verdad, tienes toda la razón, qué duro es querer ayudar y no poder, porque la otra persona o no lo pide, o no lo sabe, no lo O entiende. no lo quiere. O, Sí, no, quiere. o no lo necesita en ese momento, Ajá. necesita estar con ella misma y necesita atravesar ese pedacito Necesita y atravesar. demostrar también, o demostrarse a ella que es capaz, sentirse que es capaz, porque al final no hay nada que demostrar, pero sentirse que es capaz. Porque en esto de estarle resolviendo al otro, cuando estamos en eso, ¿saben qué le estamos diciendo inconscientemente al otro? Tú no puedes. Tú no eres capaz, yo sí puedo, yo todo lo puedo, ¿sí? Entonces Exacto. ahí es acompañar, ahí viendo a la persona, tú puedes, yo estoy aquí al ladito para acompañarte, solo para acompañarte, pero si tú no necesitas ahora, ok, no voy a hacerlo por ti, solamente voy a estar a tu lado porque te veo capaz de poder atravesar lo que estás atravesando en este momento. Wow, No, ese sí. mensaje de positivismo para que sepa que estás, pero que tú puedes. Exactamente. Y aquí estoy acompañándote. Es decir, no es que te voy a dejar porque no quieres que te ayude, no. Yo me puedo sentar al ladito tuyo sin hacer nada por ti, pero simplemente acompañándote amorosamente. Qué Sabiendo que puedes apoyarte en mí si me necesitas. Aquí voy a estar para ti. Como lo dijiste al principio, desde el amor. De todo desde el amor. Todo Todo. desde el amor. Así es. Ujú. Tú hablaste, hace un rato mencionaste que la constelación familiar te ayuda a reorganizarte. A reordenar el Perdón, sistema a familiar. reordenar el sistema familiar. Exactamente. Pero ¿por qué yo y no los demás? O sea, ¿quién debe reorganizar ¿cómo se llama? ¿El sistema? Tu sistema, el sistema familiar. Entonces, O sea, si yo vengo de un papá y una mamá, Sí. y vengo de un árbol genealógico, y por ejemplo en mi caso yo tengo hermanos, es ¿quién se inspira en hacer la tarea de reorganizar el sistema familiar? De esa familia, por decir, papá, mamá, hijos, la persona... para el futuro, Sí, sí. de los que entonces, vienen. Ajá. Claro, te entiendo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué no todos se trabajan? ¿Por qué no cada uno se Exacto. responsabiliza de su parte? exacto. No, cada persona se hace cargo de lo suyo. Es decir, la persona que está en un camino de sanación o que empieza este proceso de sanación o de conciencia, es la persona que está lista para hacerlo. Hay personas que no están listas y no pasa nada. Hay que respetarle el ritmo a cada uno. Y está bien, pero si yo siento que yo quiero mejorar mi vida, que yo Exacto. quiero sanar cosas de mi vida, yo me hago cargo de mí. No podemos hacernos cargo de nadie más, solamente de nosotros mismos. Entonces ahí es donde yo voy y empiezo a sanar mi historia. Entonces, sanando mi historia, reorganizando mi sistema familiar, lo que va a pasar es que se mueve la energía del sistema familiar, pero sobre todo libera a la descendencia. Es decir, los A que la tuya. vienen debajo de ti, tus sobrinos si no tienes hijos, o si tienes Claro. hijos, tus hijos, y de ahí para abajo. Los sobrinos entran. Claro. Claro, o sea, Si todo no lo tienes que... hijos, es sí. que cuando mueves el sistema familiar, todo se mueve, ¿sí? Pero no es que, como yo ya hice el trabajo, entonces mi hermana no necesita hacerlo. No, ¿por qué? Porque es que todos traemos cosas diferentes del árbol genealógico. No todos cargamos con las mismas memorias y no todos cargamos con todo. Eso es lo que yo quería que tú hablaras también. Qué diferente vivimos cada hijo en una familia, las situaciones dolorosas de la vida. Ujú. Y lo estábamos hablando antes para que tú lo expliques también, porque eso me impresionó. Pueden ser 7 hermanos y los 7 hermanos pasan por la misma situación, pero cada hermano lo vivió diferente y cada hermano se va a acordar de una cosa diferente y la Sí. otra no. Así es, cada persona somos un mundo diferente y vamos a percibir distinto. ¿Y desde dónde vamos a percibir diferente? Pues desde los programas inconscientes que traemos y desde las conexiones con ese árbol genealógico también que traemos cada uno. No puedo con el Mira, inconsciente. 95% inconsciente, solo 5% consciente. O sea, el así que- 95% que yo tengo de inconsciente. Así soy es. Inconsciente. Así es, entonces voy a ser muy compasiva contigo, ¿sí? Porque es un pasito a la vez.
Entonces, claro, por ejemplo, habrán personas en el árbol genealógico que vengan con las lealtades en los conceptos de dinero, por ejemplo. Entonces puede haber un hermano que tenga dificultades económicas mientras que otro no. Exacto. Al otro le va súper bien con el dinero. Eso es una Ese locura. no está cargando con esa historia. ¿Sí? Claro. Sí. O hay personas también que se les da muy bien las relaciones de pareja, súper bien, y hay otros que tienen un bloqueo en las relaciones de pareja. Entonces, tenemos diferentes conexiones. Claro. Entonces, ahí es por eso que siempre digo, miremos nuestra vida, qué estamos viviendo, qué estamos proyectando, qué estamos experimentando, y eso es lo que nos va a hablar de nuestra programación inconsciente. Claro, pero por ejemplo al principio tú hablabas de que uno arrastra tal vez lealtades familiares que son de dolor y sufrimiento. No puedo arrastrar una lealtad familiar de éxito, Sí, abundancia también. y prosperidad. Y qué bueno que toques ese punto. Por Porque yo supuesto. quiero... Claro, es como decían por ahí, o sea, no solamente te enfoques en lo Claro. difícil, lo haces también hazte consciente que traes cosas súper positivas de esos Claro, ancestros. claro. Y por eso les agradecemos por estar aquí hoy, por hacer parte de nuestro árbol, porque gracias a que ellos existieron estamos nosotros aquí hoy. Ujú. Por supuesto, que traemos esas cosas que fueron positivas para ellos, pero que también pues tenemos ahora el regalo de poder transformar y sanar esas cosas que ellos no pudieron en su momento. Sí, así es. ¡Bravo! Otra pregunta, Bueno. Ana María, y ya yo creo que es la Cerrando. Sí. ¿Cómo pueden los ancestros con sus vivencias ayudarnos a resolver los problemas presentes de nosotros? Entonces, no es que ellos puedan ayudarnos a resolver los problemas de Porque ellos ya no están aquí. claro, ellos No, ya pero a están. través de la constelación. Exacto, pero lo que pasa es que lo que hacemos es darnos cuenta o hacer consciente esto que ellos no pudieron sanar, esto que quedó pendiente, porque todo lo que se quedó pendiente arriba, eso genera este desorden en la descendencia, en los que vienen después. Okay. Entonces, por ejemplo, si se excluyó a alguien del árbol, entonces voy a poner un ejemplo, Como me pasó con alguien... mi abuelo. que lo Ok, excluyeron. exacto. Vino un hombre, tu abuelo, fue el papá de tu De mi papá, sí. y se excluyó. No se volvió a hablar de este hombre, Ujú. se borró del árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los que se excluyen en los ascendentes van a reaparecer en la descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede venir alguien después a casarse con alguien, tener hijos, separarse y borrar también a este otro hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está esta persona que fue excluida. Entonces es una energía de exclusión que se sigue dando. O puede ser que venga alguien en la descendencia a decir, ¿por qué siempre me siento excluido? O ¿por qué siempre me siento excluida? Entonces ahí puedo venir en lealtad con este abuelo al que excluyeron. Entonces como si le dijera, abuelo, en lealtad a ti, para honrarte, voy a sentirme excluida como a ti te excluyeron. Entonces, ¿qué hacemos? Incluimos a todos en la constelación, incluimos a todas las personas porque todas las personas tienen un lugar. Es más, incluimos a las amantes, Ay, sí, incluimos verdad, a las verdad, exparejas, verdad. tienen un lugar. De hecho, hay un capítulo en Mi A los Otra Yo hijos. que trata de esto. Es ¿Un muy capítulo lindo. en dónde? En la serie de Netflix Mi Otra Yo, Ajá. que trata de esto. La chica no quiere incluir Sí, a la sí. persona con la que se fue el papá y por eso ella sigue viviendo relaciones de Sí, tres, sí. triángulos amorosos. Oh. Entonces hay que incluirlos a todos. Si hubo un asesino, por ejemplo en el caso de mi abuelo, entonces ¿qué pasa? Hay que incluir el asesino. El ¿Qué tal? asesino hace parte. No el parte asesino, del el linaje. asesinato. El asesino. El acto. No, el asesino. La persona. La persona que asesinó a mi Oh, abuelo. la persona que asesinó a tu abuelo hay que tomarla Exacto. ¿pero me por pongo qué? grifa. ¿Por qué? Porque Porque si es una persona ajena a tu cuadro familiar. no es ajena. No es ajena porque en el momento en que ella asesina a mi abuelo, ahí reconozco que mi abuelo y ella y él necesitaron encontrarse para vivir su destino. Entonces él hace parte de mi historia wow. y él tiene un lugar. Wow. Porque es que mientras no damos estos lugares y nos quedamos en el juicio, viendo por ejemplo a mi abuelo como la víctima y al otro como el victimario, es una energía que va a seguir pendiente dentro de la descendencia.
Wow. ¿Sí? Entonces es muy importante. Para el ego no es fácil. El ego No. dice, pero ¿cómo le voy a dar Claro. el lugar a la otra señora que tiene, no sé, o que tuvo mi Dime tú el abuelo? cuento de las amantes, o sea, la parte femenina de uno que, ay, no son. No, entonces es importantísimo porque Wow. nada pasa al azar y ahí es donde viene este 100% de responsabilidad de que todo lo que pasa en nuestra vida lo hemos atraído desde un lugar consciente o inconsciente, pero si somos el proyector y la vida es la pantalla, entonces lo que está pasando afuera corresponde a mí. Entonces eso es lo lindo también, vuelvo a decir, tenemos el poder de transformarlo, porque si yo lo estoy proyectando, yo tengo ese poder de cambiarlo. Ana María Ramírez, hay que hacer otro episodio porque esto está más largo que el árbol genealógico. Bueno, esa es otra cosa. Cuando en el árbol genealógico hay personas que nacen el mismo día. También. Cuando nacen, uno puede estar conectado con un ancestro por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, o por fecha de fallecimiento del ancestro. También. Tiene conexión. Si alguien todo. falleció antes de que fuéramos concebidos, por ejemplo, alguien falleció, no sé, el 5 de julio. Y falleció 5 años antes de que yo naciera y resulta que después yo nazco un 5 de julio, entonces puedo estar conectada con ese ancestro también. Hay muchas cosas que son muy qué apasionantes, maravilla. muy bonitas. Pero para cerrar el episodio, Ana María, por favor, danos los tips para aquellos que de momento ven esto súper interesante y quisieran usarlo como herramienta para sanar. ¿Cuáles serían los tips básicos para llamarte y constelar y decirte, mira, Ana María, necesito constelar qué? ¿O cómo tiene que prepararse? Entonces cada uno decide qué constelar es dependiendo de lo que esté viviendo en su vida. Ok. Es decir, si yo estoy teniendo un problema económico en este momento, Ok. estoy viendo mi vida bloqueada, Ok. yo puedo constelar esto. Ok. ¿De dónde viene este bloqueo? Ujú. Entonces nos vamos a mover es por lo que nos está bloqueando en la vida. O si alguien, por ejemplo, consigue parejas y terminan yéndose, dice, pero todas mis parejas se van, ¿qué es lo que pasa? Ok, puedes constelar este tema, a ver desde qué patrón inconsciente, desde qué programa estás atrayendo esto a tu historia. ¿Cuál es muchas veces la solución inconsciente de que no tengas pareja? ¿Sí? O cuál es el programa de abandono que estás replicando una y otra vez. ¿Sí? Ahí, un consejo Exacto. para las personas, porque casi nunca hablamos de esto, es siéntense con su papá, su mamá si todavía los tienen, o sus abuelos, Sí. o los bisabuelos, hablen sobre las vidas de ellos, pregunten qué vieron en sus infancias, qué pasó, qué situaciones difíciles hubo, mira, buen tip. si hubo niños muertos, si Eso hubo es muy adultos importante. jóvenes que perdieron la vida. Cuando se pierden Porque, hermanos, ¿no? exacto, cualquier vida que se saca del sistema familiar por una muerte, que haya sido una muerte que fue Claro. difícil y que no se pudo terminar el duelo, eso va a tener un impacto en la Sí. descendencia. Entonces ahí es uno sentarse y poder hablar de estas cosas que usualmente no habla, usualmente no tocamos estos temas, tenemos relaciones muy superficiales, pero qué lindo ahondar. Muy bueno. Pero muy buen sí, datos. las personas, ya sea padres, tíos, abuelos, tienen resistencia a hablar de estos temas, también respetar esa parte. No van a hablar porque hay mucho dolor. Y Y generalmente... también hay mucho tabú. Y hay mucho tabú, exactamente. Y son personas que a veces dicen, yo no quiero tocar ese tema, o para qué estar reflejando en el pasado, si el pasado es pasado, Claro. pero el pasado está presente. Sí, ¿para qué también aquí. preguntas eso? Eso, entonces también respetar mucho y preguntar de una manera muy, muy amorosa, es decir, no es para juzgarte, no es para Exacto. criticar, no es para apuntar el dedo, no, es porque hace parte de mi historia también y qué lindo saber, entonces eso puede bajar un poquito la guardia y hacer que las otras personas se abran más a compartir su historia, entonces es lindo poder saber sobre nuestros antepasados, aunque repito, así no sepamos la historia, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente tiene toda la información. Me parece buenísimo ese dato. Wow. Y también Muchísimas creo que gracias. yo nunca me he constelado, pero sí viví la experiencia en la constelación que hicimos contigo, que fui a ver cómo la experiencia, acompañar, ajá. Creo que de ahí saqué mucha respuesta a observar ese mundo de la constelación, pero también hablaste de que investiguemos hacer el árbol genealógico, o sea, tratar de agarrar lo más que podamos a las raíces, o sea, como que investiguemos tu árbol, o sea, yo saber
las ramificaciones hacia arriba, los papás, los abuelos, los tatarabuelos. Eso es importante también como un buen tip para dar para que la gente investigue antes de ir contigo a hacer una constelación. Eso, sí, puede ser. No es necesario que hayan hecho eso, pero es una cosa muy, sí, muy positiva poder, como les decía, sentarse a armar ese árbol, a saber más de esa historia. Claro, porque hablas de las fechas. Averiguar de las fechas, sí, a veces las fechas nos dan pistas sobre quién puede estar ligado con quién, los nombres. Entonces sí, es un trabajo que yo digo súper chévere que cada uno de nosotros pues lo pudiera hacer. Y mira que dijiste algo que es súper importante, y es que cuando alguien participa en una constelación, no solamente la persona que constela hace el trabajo personal, sino todas las personas que participan dentro de la constelación. ¿Por qué? Porque no al azar te corresponde representar el rol que te ponen a representar. Que en ese momento, exacto, está representando. Entonces hay un movimiento también para cada una de las personas que está ahí. Es más, si hay un grupo más grande y no todos están dentro de la constelación, pero hay personas que están afuera observando, también trabajan. Sí, también, ¿por qué? Porque mucho de lo que se está moviendo afuera toca la historia de uno, y ahí uno también puede darse cuenta de cosas que hasta ese momento eran inconscientes. Es que seguimos conectados. Así es. Es lo que quería decir, somos todos una energía. Y cuando tú vas, aunque sea a acompañar una constelación, si tienes curiosidad a ver qué es eso, pero vayan con una intención. Voy a acompañar, pero quisiera ver algo en específico. Y se van a ver reflejados en alguien seguro. Claro, ¿verdad? Sí. Y que no se les olvide el inconsciente. Va a ser tu mejor amigo a partir de hoy. Lo tienen que llevar. Bueno, así que terminamos este episodio sumamente interesante. Va a venir una parte 2 definitivamente. Y estamos haciendo historias de vivir para contarlas. Así que María, antes de terminar, yo quería decir que por favor sigan suscribiéndose en YouTube, en Instagram nos pueden seguir, y también pueden seguir a Ana María Ana María Ramírez Bio. Ana María Bio. Entonces, también darle las gracias a la chica que nos vistieron con accesorios ¿verdad? Y ¿qué más tenemos que recordar? Bueno, la de suscripción, y que muchísimas gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, por los likes. Seguimos trabajando en este proyecto maravilloso para aprender, para educarnos, porque esto es totalmente maravilloso, educarnos y aprender de todo un poco. Así que, cheers. Saludcita. Salud. Y sigan sanando con Entre Tocallas Podcast. Gracias a Producción General, Marianela Lyon. Producción Ejecutiva, Marianela Mora. Diseñadora gráfica y postproducción, Iro Design. Estamos haciendo historia de vivir para contarlo.